Shalom, vamos a empezar con nuestra clase de esta semana. Me da gusto volver a estar con ustedes y en esta ocasión quiero dar más de lo que son las palabras del Mesías, un poquito profundizar en la Mishnah que vamos a usar en esta quinta semana que ya llevamos. Vamos a nuestro material. ¿Cuál es el verso que nosotros debemos aprendernos y recitarnos cada que empezamos a estudiar las palabras de Rabbi Yeshua Mashiach? Es Yohanan, capítulo 8, versículo 31, en el cual dice: y Yeshua les dijo a los Yehudim que habían creído en él, que si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis alumnos, mis talmidim. Ya estudiamos un poco acerca de eso, el próximo año también lo estudiaremos de una forma más completa. Bueno, vamos a nuestro material y es la página número 20. En la página número 20 tenemos el siguiente, no es cierto, es la página, número 23. La 20 fue la semana pasada. Vamos a leer, yo creo que vamos a empezar con la Mishnah número 2. Vamos a saltarnos la Mishnah 1. Y en esta tenemos de la siguiente manera, dice: y contestándole les dijo: a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del dominio de los cielos, pero a ellos no le ha sido dado. Porque quien quiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le sacará. Por eso les habló en comparaciones, por eso les hablo en comparaciones, porque ellos viendo no ven, y escuchando no oyen ni entienden. Les está diciendo a los talmidim que a ellos le ha sido dado el conocer los misterios de el reino, el Malchut HaShamayim, que en esta versión pone el reinado de los cielos, o el dominio de los cielos. Vamos a ver un poco acerca de los misterios. ¿Qué son los misterios? Todo este gran tema de los misterios, tenemos un libro ya preparándose, que todavía no hemos terminado, pero si el Eterno lo permite, nuestra tradición lo estaremos terminando a la brevedad posible para que cada uno de los talmidim de la escuela de la Beit Midrash puedan ellos obtener este material totalmente gratuito y estudiar acerca de este gran tema. Vamos a ver un poco de esto. Dice: a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? En esta Mishnah, o en este verso, los que no tienen el material, está en Matityahu, capítulo 13, verso 11 al 13. ¿Quiénes son ustedes? Específicamente aquí, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son los talmidim, los discípulos más cercanos a Yeshua Rabbeinu, los 12 principales discípulos del maestro. Es una lástima que todo el que se llama mesiánico regularmente no conoce el nombre de los 12 alumnos más cercanos al Rab. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay, aunque se dicen talmidim del Mashiach y defienden mucho al Mashiach en algunas ocasiones, en algunas otras no, hay una falta de conocimiento en torno a la vida del Mashiach. Por supuesto se conocen sus enseñanzas, pero desde un contexto cristiano, de un contexto griego, lo cual en muchas de las ocasiones es un contexto errado.
errado el contexto, porque lo contextualizan a una manera diferente. Lo que quiero decir es que en sí, el ver con ojos griegos al Mashiach, eso es un error. Yo lo que estoy diciendo al principio es el contexto. Ellos lo ponen en un contexto, pero a su manera o a su forma de ver, es decir, con ojos griegos y no hebreos. Por eso es que, aunque hay conocimiento de algunas de las palabras, de algunos de las comparaciones, de algunos de las maravillas del Mashiach, conocidos como milagros o parábolas también, lo que dije hace un momento, están vistos desde una óptica diferente. Y así se siguen teniendo, así se siguen compartiendo y enseñando a los nuevos talmidim, error tras error. El primer error fue tener esos ojos griegos, con esa mentalidad pagana, y con esos ver al Mashiach, y todo lo que habló, todo lo que dijo. Segundo error, el enseñarlo así a los nuevos talmidim. Vamos a ver aquí. ¿Quiénes son entonces los talmidim del Mashiach? Los más cercanos, el que comúnmente conocen más es Shimon Kefa, llamado Shimon Pedro. Luego, ¿a quién tenemos? Andrai, hermano de Shimon Kefa. Luego tenemos a Yohanan ben Zabdi, Jacob ben Zabdi, Filipos, comúnmente llamado Naftali, Bartolomé, Tomás, Matitía, Jacob ben Halfai, Lebai, que es llamado Tadai, Shimon Kenaní y Yehudá Ishkeriot. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a estos 12 les fue revelado los misterios de el Malchut HaShamayim. Todos estos misterios que en el libro que ya antes mencionado, vamos a verlo uno a uno desde una perspectiva, un panorama un poco más amplio, aunque no lo veremos a profundidad, pero sí los mencionaremos todos y qué podemos aprender de todo ello. Como dice, vamos aquí a 1 de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 5. Esto es Corintiim Aleph, Perej 14, los Pesukim del 1 al 5. Déjenme leerlo. Dice de la siguiente manera: hagan del amor vuestra meta, ambicionen los regalos espirituales, pero especialmente que puedan profetizar, porque el que habla un idioma no habla a los hombres, sino a Elohim, porque nadie lo entiende, sino que él habla misterios. Sin embargo, el que profetiza a los hombres brinda crecimiento, anima y encorazona a los hombres. El que habla en idiomas se mejora a sí mismo, pero el que profetiza brinda crecimiento a la congregación. Ahora bien, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas. El que hablaran idiomas, pero preferiría mucho más que profetizaran, ya que el que profetiza es de más valor del que habla en otro idioma, a no ser que también sea interpretado para que la congregación reciba crecimiento. Muy bien, le está diciendo aquí Shaul HaShaliach, está mostrándoles el camino y les dice: me gustaría que ustedes hablaran en lenguas. Esto no es las lenguas desde el contexto cristiano. El contexto cristiano dice que las lenguas son estos balbuceos, repetir una que otra frase. Esto no son los idiomas, no son las lenguas del Ruach HaKodesh, no son. Estos
Hablamos una vez acerca de la tefilá, que veíamos tefilá establecida o oración establecida contra oración espontánea. Y muchos se quejaban o tienen todavía un mal aspecto acerca de hacer la tefilá a través de un sidur, y prefieren incluso las lenguas al estilo cristiano, que son estas son repeticiones, y repeticiones que nadie entiende, por lo cual se me hacen a mí en lo particular más repeticiones vanas que el estar haciendo, por ejemplo, Shaharit, la oración de la mañana. Porque solamente repiten. Y ellos no saben ni siquiera qué significa. Esto no es lo que está hablando aquí Shaul, ni lo que pasó en Hechos capítulo 2, Mashiach Lichin, capítulo 2. No es lo que sucedió ahí, no es esta. Pero muchos todavía tienen apegado a ellos esto, y no lo es. El hablar idiomas, eso es, lenguas, idiomas, que nunca se haya estudiado ni su gramática, ni sus caracteres, si es que tiene diferentes caracteres a nuestro idioma, ni nada de ese idioma. Y por el don del Ruach HaKodesh uno puede hablar fluidamente, correctamente, un idioma que no había aprendido, que no había estudiado. Estos son los verdaderos idiomas o las lenguas del Ruach HaKodesh. Después de haber dicho esto, dice que él prefiere que profetice, que es la nebuá, la profecía. Y dice, porque el que habla idiomas, en idiomas extraños, no habla a los hombres, sino a Elohim, porque nadie lo entiende, sino que el que habla misterios. Por eso es que dice, cuando se está hablando en lenguas, pero en lenguas ruhani, en la Shon ruhani, en un idioma espiritual, no está hablándole a los hombres, le está hablando a Elohim. Como vemos en Mashiach Lichin capítulo 2, donde nos dice que hablaban diferentes idiomas, y los que entendían ese idioma decían, están hablando maravillas de Elohim, las maravillas de Elohim, así estaban exaltando. Entonces, una persona que hable un idioma totalmente desconocido para la congregación, tiene provecho él, pero no le aprovecha a la comunidad, no aprovecha a la congregación. Por eso es mejor que haya nebuá, haya profecía, porque la profecía es para todos. Esta provocará el crecimiento a cada uno de los miembros de la congregación, y las lenguas o el idioma solamente va a darle crecimiento a él o a algunos cuantos. Por eso es preferible. Ahora, lo que estamos hablando aquí es que es los misterios. Ya me fui un poco acerca de las lenguas, pero quisiera ver más acerca de los misterios. En los misterios tenemos algo que podemos decir no es para todos. Por eso también Yeshua Rabbeinu en la Mishnah nos dice, en la Mishnah 2, nos dice que a ellos, a ustedes les ha sido revelado estos misterios del reino de los cielos. A ustedes, a los 12, porque vamos a Meir o Marcos en su capítulo 4, versículo 34, en donde tenemos la siguiente afirmación de parte del Mashiach: no les hablaba a no ser en comparaciones a los demás, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos.
Con esta parte que acabamos de leer, podemos ver con claridad que a ellos, a los 12 más cercanos al Maestro, se les enseñaba, se les explicaba, se les revelaba todo lo que el Mashiach decía en parábolas o en ilustraciones, comparaciones a todos los que lo escuchaban, a todos los que le seguían. Y en muchas de las ocasiones ellos percibían solo una parte de lo que era la comparación. Y así nos pasa a todos. Percibimos un mensaje, pero no a plenitud. No percibimos las profundidades o las alturas de ese gran mensaje porque está codificado en una mashal, en una comparación. Ahora, nosotros mismos podemos tener, y más adelante lo vamos a ver, la revelación acerca de lo que también les fue enseñado, pero de los labios del Maestro a los 12 talmidim principales del Mashiach. Entonces a ellos les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Por eso decía, a ustedes les he revelado los misterios de el reino de los cielos. A ellos se les enseñó de manera particular todo el gran significado, no solo de las parábolas, sino todos los misterios de los que nos estamos hablando el día de hoy. También quiero que se entienda y que tomemos en cuenta que realmente debe haber un crecimiento progresivo. No se puede dar todo el tema, no se puede dar todas las profundidades, las alturas, los matices, los tintes, las diferentes interpretaciones, los diferentes mensajes que trae un solo verso, hablando de la Torah y de cualquier cosa, incluyendo por ejemplo, a una mashal, a una comparación del Mashiach, en un mismo instante. Tiene que ser progresivo. No podemos recibir todo de una sola vez. Debe haber las bases y todos debemos de tener unas bases y de la cual ir poco a poco aprendiendo, yendo peldaño tras peldaño hacia arriba para llegar a un mejor entendimiento de todo tema. Los misterios no son revelados inmediatamente. Estos misterios no los podemos ni siquiera comprender cuando no tenemos base para hacerlo. Por eso es tan importante el estudio diario, o por lo menos la lectura de no solamente la Torah, sino también de las palabras del Mashiach, para que ésta pueda tener como base para cuando se nos enseña un aspecto diferente de cada una de ellas. Y esto lo vamos a ver desde una cita. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 7. Verso 6. Voy a empezar a leer. Así hablando sabiduría entre los que son maduros. Así hablando sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo, sino ni de los gobernantes de la humanidad, quienes han de quedar reducidos a nada, sino que exponemos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría escondida que Elohim predeterminó que exponernos antes de la fundación del universo para nuestro honor. Aquí tenemos, así hablando sabiduría entre los que son maduros. Por eso les dice, no la sabiduría de lo material, aquí en el mundo terreno, entre los gobernantes de la tierra, sabidurías o filosofías humanas, entendimiento humano, sino sabiduría de Elohim. Sabiduría, dice aquí, en misterio. Por eso es una sabiduría escondida. Y esta es hablada entre los maduros, en la versión que algunos otros van a tener, a los perfectos.
Entonces, la sabiduría de Elohim, los misterios de Elohim, se tiene que tener a los que son maduros, a los que son perfectos, a los que tienen ya una base totalmente formada, que han ido poco a poco subiendo cada peldaño, llevando un poco más de conocimiento, de sabiduría, entendimiento de lo que es el camino del Eterno y todas las cosas relacionadas a Avodat Hashem, al servicio a Hashem. Y con esto no solamente quiero decir que es simplemente en la mente o en el conocimiento aquí, en el intelecto. Debe de haber un desarrollo en las mitzvot, un desarrollo en lo externo. Debe ir también de la mano, que también se haya hecho piadoso, se haya hecho totalmente un tzadik, que haya trabajado con las midot, con sus cualidades, que sean midot tovot, buenas cualidades, no malas cualidades. Entonces, tienen que ser, estos misterios tienen que ser revelados a los maduros. No es en vano que se les pida a los talmidim que estén primeramente en la Beit Midrash, que estudien todo lo que es en la Beit Midrash y posteriormente ir enseñando nuevas cosas, pero ya tienen un fundamento. Muchos ni siquiera en su conversión les dieron una sola clase, les dieron, sí, adelante, vamos a hacerte la tevilá y ya. Después de ahí vas a empezar a aprender. No, no es así, no es así, no es así. Tiene que haber siempre bases para que nosotros empecemos a crecer, a madurar, y después de maduros en nuestro tema es ir a conocer los misterios del Malchut HaShamayim. Muy bien, seguimos, para no tardarme ya tanto en esto. Verso 9 y verso 13, 1 Corintios 2. Por favor, para que lo lean. Son las que Elohim ha preparado para los que le aman, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si leemos entonces el capítulo 9, el verso 9 y el verso 13, dice que debe haber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Debe haber un acomodamiento. Esto es que el Talmid sea capaz de discernir, sea capaz de ponerlo en su lugar, de que a través del análisis y de todo lo que ha aprendido pueda ser capaz de ver cuál es el lugar de cada uno de esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo terreno a lo terreno, esto aquí, esto allá, y como dice Isaías, dice un poquito aquí, un poquito allá, un mandamiento aquí, un mandamiento allá. Porque renglón tras renglón, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, así es como se aprende, así es como se debe llegar. Si uno quiere entender los misterios del reino de los cielos, necesita forzosamente ir por este lado, porque de otra manera no va a poder entender. Hay mucha gente, yo siempre les digo a mucha gente empieza en las raíces hebreas y en lugar de primero estudiar Torah, lo que se van a hacer es ir a estudiar Kabbalah. No es que la Kabbalah sea mala, no, sino que cuando la Kabbalah se estudia, debes de tener bases firmes en la Torah, en el Tanaj y en toda enseñanza de los sabios para poder entender la Kabbalah. Porque si no la entiendes de una manera totalmente incorrecta, se pierden, se desvían porque no tienen las bases para estudiar Kabbalah. Por eso también en esto, aunque uno les diera los misterios del Malchut HaShamayim, aún así no podrían ser capaces de aprenderlas, de comprenderlas o de bajarla de todo lo que es el concepto abstracto de lo que es el mundo espiritual, bajarla a aplicarla a nuestra vida o no, a nuestro alrededor. No podríamos. Entonces, esto es necesario. Una cosa que quiero tocar es en donde estábamos, que es en Matitiá,
capítulo 13, estábamos en el 13:13, terminamos. Lee el 13:15, por favor. Lee el 14 y el 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces dice que este pueblo, dice, cierra los ojos, oyen pesadamente, cierran el oído, y su corazón está engrosado. Y dice, para que no vean, para que no oigan, para que no entiendan. Muchos aquí están entendiéndoles de una manera equivocada, diciendo que se cierra el mensaje al hablarlo en parábolas, en comparaciones. Al usar una mashal, dicen, está cerrando el entendimiento o cerrando las puertas para que entienda los Yehudim. Error. En el Mateo de Shem Tov, el verso 15, nos dice, no sea que, porque bien dice, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, y se arrepientan y yo los sane. No, sino dice, a menos que, es más entendible, porque si vemos, decía, cerrar los ojos no es, no sea que vean con sus ojos, sino que es a menos que vean con sus ojos. Ellos están cerrando sus ojos y a menos de que ellos los abran, van a ver. Oyen pesadamente, a menos que oigan con sus oídos. Estoy poniéndolo, si ustedes ven la cita, primero dice las partes, cerrado los ojos, oyen pesadamente, cerrado el oído y corazón engrosado. Luego viene la parte donde dice, no sea que. Eso quítenlo por a menos que, de lo que está traducido en el Mateo Shem Tov, que presumiblemente viene del hebreo original, de lo que hoy se conoce como el libro de Matitía, Mateo. Presumiblemente viene del original. Dice a menos que, en lugar de no sea que, de la versión común. Entonces, ellos oyen pesadamente, a menos que oigan con sus oídos. Tienen cerrado el oído, a menos que oigan con sus oídos, corazón engrosado, a menos que entiendan con su corazón. Bueno, entonces esto es, la mashal ciertamente no da el mensaje explícito, da un mensaje a través de precisamente una comparación. Pero si tú cierras tu oído, no vas a entender la profundidad de él. Si cierras tus ojos, no vas a entender la profundidad de la mashal. Si tú tienes un corazón engrosado para no escuchar, para no entender, no vas a llegar a entenderlo. A menos que tu corazón esté listo para entender, tus oídos estén abiertos para escuchar y tus ojos estén abiertos para ver. Este es el verdadero entendimiento y lo confirma el verso en Isaías capítulo 6 verso 10, de donde precisamente es sacada esta cita que estamos viendo aquí. Bueno, hay mucho más de este tema, pero lo vamos a dejar el día de hoy hasta ahí, puesto que también nos conviene estudiar lo que es, vamos al Pirkei Avot, para el quinto Shabbat. Eso está en el verso 26. ¿Qué dice?
Mishnah 1, con 10 palabras fue creado el mundo. ¿Por qué no dice con una palabra? Podría haber sido creado, pero para castigar a los malvados que hacen perecer el mundo fue creado con 10 palabras. Y para dar buena recompensa a los justos que mantienen el mundo fue creado con 10 palabras. Muy bien, ahora díganme el verso, más bien es la Mishnah con el que empezamos el estudio del Pirkei Avot. Es la primera Mishnah del capítulo 10 de Masejet Sanedrín. Porque todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿Y que en qué cita se basa ahí la Mishnah? Sí, una cita de Isaías. Necesitan aprendérselo, por favor, porque esa es con la que empezamos. Y ya lo explicamos un poco esa Mishnah, explicamos, pero bueno, vamos a continuar. Entonces dice, con 10 palabras fue creado el mundo. ¿Por qué con 10 palabras? Dice la Mishnah, para castigar a los malvados que hacen perecer el mundo. En primer lugar, ¿dónde están esas 10 palabras? Vamos a verlas desde la Torah. Abran su Torah, por favor. Vamos a Perashat Bereshit, en el principio, Bereshit 1.1, en adelante. Sí, aquí tenemos. Ok, vamos a empezar en el verso 3, y dice: y dijo Elohim que haya luz, y hubo luz. Ahí tenemos la primera palabra. Y dijo Elohim. ¿Sí? Ahora, si vamos al verso 6, dice: y dijo Elohim que haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de las otras. Segunda palabra. Vamos al verso 9. Encontramos: y dijo Elohim que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que aparezca lo seco. Y fue así. Verso 11. Y dijo Elohim que se cubra la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y de árboles que den fruto, que tengan la simiente de cada especie. Y fue así. Continuamos el verso 14. Y dijo Elohim que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan como señales para las estaciones, los años y los días. Verso 20. Verso 20 dice: y dijo Elohim que proliferen en las aguas seres vivientes y que vuelen aves por encima de la tierra en el espacio de los cielos. Verso 24. Y dijo Elohim que produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 26. Y dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo insecto y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Verdad? Ese es el 26. Entonces tenemos el verso 3 es 1, el verso 6 es 2, el verso 9 es 3, el cuarto sería el verso 11, la quinta palabra el verso 14, la sexta palabra el verso 20, séptima el verso 24, octava verso 26, novena verso 29. Entonces tenemos los 9. Entonces, ¿dónde están los 10? La Mishnah dice: por 10 palabras fue creado el mundo. Y ya encontramos que decía: y dijo Elohim, y les vuelvo a repetir los versos: el verso 3, el verso 6, el verso 9, el verso 11, el verso 14, el verso 20, el verso 24, el verso 26 y el verso... ¿cuál otro verso? Porque esos son los 9. ¿Dónde queda el verso? Está en verso 1, en el verso 1. ¿Y por qué lo salté?
Lo salté premeditadamente, lo salté porque quería explicarlo al final, que es el 10º. Ajá. ¿Por qué? Vamos a Salmo 33:6, donde dice: por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Verso 9. Porque Él dijo y se cumplió lo que Él ordenó, se hizo. Entonces, cuando dice en Bereshit 1:1, dice: en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Y dijo Elohim que sea el cielo y la tierra. Y fue así. ¿Por qué? Porque Salmo capítulo 33, verso 6 y verso 9 dice que los cielos fueron creados con su palabra. Él habló, Él dijo y fue hecho así. Todo lo que Él dijo fue hecho. Ya lo leímos. Entonces, ahí tienen las 10 palabras que habla de la Mishnah. Entonces, la Mishnah continúa. La Mishnah continúa diciendo que se creó 10 palabras. Porque Él lo pudo haber creado con una en un solo instante, en menos de un segundo. Pero lo creó en 6 días. En 6 días lo creó con 10 palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? La Mishnah nos responde y nos dice: para castigar a los malvados que hacen perecer el mundo y para dar buena recompensa a los justos que mantienen el mundo. ¿Por qué para castigar? Muy bien, vamos a poner un ejemplo, tal vez algo burdo, pero a lo mejor nos ayuda a entender. Cuando una persona está haciendo un trabajo, vamos a decir que está haciendo una silla. Y la silla, porque era sencilla, porque tenía el material, no sé, por varias cuestiones, la terminó en 1 hora. En 1 hora. En 1 hora de un solo día. Si esta se llega a destruir, bueno, tengo material, me tardo 1 hora, si fue una pérdida, dolió, sí, pero no implica tanto trabajo ni tiempo, ni dinero. Ahora, pero si una persona tarda hacer una silla porque la hizo de madera de cedro, la hizo con sus engastes, la hizo tallada totalmente, la hizo grande y para ello tuvo que ir a comprar la madera de cedro, transportarla hasta su local, hasta su centro de trabajo, y ahí se tardó 8 horas diarias durante 5 días. Es destruida, que lo demás, la que fue creada o hecha, en 1 hora de un día y que no costó en ir a traer los materiales, a la otra que fue 8 horas diarias durante 5 días y costó ir a traer el material. Obviamente, entonces, es más la que llevó más tiempo y fue más elaborada. Por eso el Eterno no creó en un instante, en un parpadeo, en menos de un parpadeo lo pudo haber creado con 1 sola palabra, pero la creó con 10 palabras, para que así el que destruye el mundo tenga mayor castigo, porque fue creada con más tiempo, con más dedicación, con más trabajo, etc. Pero también es para recompensar a los justos que mantienen el mundo, porque ellos están cuidando algo que es muy valioso, que fue creado en mucho tiempo, con mucho trabajo, en los 2 casos. Entonces la Mishnah nos responde que para eso fue creado en 10 palabras. Bueno, la Mishnah nos dice que hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noah. ¿Cuáles son? Este es Adam, Shem, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yared, Hanoch, Matushelach, Lemech y Noah. Ahí están las 10
generaciones para enseñar cuánta paciencia él tiene, pues todas estas generaciones lo enojaron hasta que trajo sobre ellos el agua del diluvio. Antes la humanidad empieza a corromperse, pero es hasta Noah donde el Eterno trae el diluvio. 10 generaciones desde Noah hasta Abraham para enseñar cuánta paciencia él tiene a todas las generaciones que lo enojan, hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa por todas ellas. Bueno, yo creo que nos vamos a saltar esa parte porque quisiera ver la Mishnah 4 y si nos da tiempo la Mishnah 5. La Mishnah 4 dice: 10 milagros fueron hechos a nuestros antepasados en Egipto y 10 en el mar. 10 golpes trajo el santo bendito es sobre los egipcios en Egipto y 10 en el mar. 10 veces sometieron a prueba a nuestros antepasados al santo bendito sea en el desierto, como está escrito, y me sometieron a prueba a mí 10 veces, y está en Bamidbar 14, 22, Bamidbar 14, 22. Bueno, vamos a ver un poco acerca de eso. La primera parte, si ustedes lo vieron, la primera parte dice 10 milagros fueron hechos a nuestros antepasados en Egipto. ¿Cuáles son esos 10 milagros? ¿Cuáles son los 10 milagros que fueron hechos al pueblo de Israel, a nuestros antepasados en Egipto? Conocidas como 10 maravillas. Las 10 maravillas o las 10 plagas. Muy bien. Esas y las estudiamos cada vez que pues leemos el libro de Shemot. Entonces no nos vamos a meter en eso el día de hoy, porque ya las hemos estudiado o las estudiaremos cada vez que leamos el Sefer Shemot, el libro de Shemot. El siguiente sí, ese sí no lo estudiamos mucho. Y 10 en el mar. ¿Cuáles son las 10 maravillas que fueron hechas en el mar? ¿Cuáles maravillas fueron hechas en el mar? 10 maravillas. Pero dice 10 golpes trajo el santo bendito sea en Egipto y 10 en el mar. ¿Cuáles son? Vamos a ver esas 10. El primero es se abrieron las aguas. El primer milagro fueron que se abrieron las aguas. El segundo, que hizo que el mar como una carpa a Israel y entró en su seno, como está escrito en Habacuc 3:14. Por favor, Habacuc 3:14. Este es el segundo milagro, que el mar se hizo como una carpa e Israel entró en su seno, como está escrito en Habacuc capítulo 3, verso 14. A ver. Muy fuerte, por favor. Es más, acércate a la. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. El tercero, que se secó el lecho del mar y se hizo limo y lodo, como está escrito en Shemot 14:29, y los hijos de Israel marcharon sobre tierra firme. El cuarto, que el lecho del mar sobre el que marcharon los egipcios, quienes perseguían a los hijos de Israel, se humedeció y se hizo limo y lodo, como está escrito en Habacuc 3:15, limo de aguas abundantes. Habacuc 3:15. Lo verifican en sus hogares. Ahorita solamente quiero avanzar lo más que pueda. ¿Sí? Continuamos, dice, el quinto, que las aguas se solidificaron en el lecho del mar y no hicieron una sola capa, sino pequeños fragmentos, como si fuese piedras acomodadas en una construcción.
una al lado de la otra, como está escrito en Salmo 74:13. Esa, por favor, si ve. Esto es, dice que las aguas se solidificaron en el lecho del mar. No hicieron una sola capa, sino como pequeños fragmentos. Eso está en Teilín 74:13, donde dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Tú fraccionaste con tu vigor el mar. Dividiste, ahí dice, ¿verdad? La palabra en hebreo. Pues fue hecho fragmentos. El sexto milagro es que las aguas se solidificaron y se endurecieron, haciéndose tan duras como las piedras, como está escrito en el mismo texto. Dice que rompiste, ¿qué? Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. En las aguas, quebraste en las aguas. ¿Y cómo se va a quebrar en las aguas? Puesto que se solidificaron, que parecían piedras. ¿Ah? Y a los egipcios se les llama, en ese caso se les llama Leviatán, ¿sí? O en su forma plural. Por eso dice ahí: y quebrantaste cabezas de monstruos marinos, según esa versión, monstruos marinos, en medio del mar. Es decir, dice: magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los muertos. Magullaste la cabeza del Leviatán. ¿A quién se le llama Leviatán? Monstruo marino. Se le llama a los egipcios. Muy bien. Séptimo, que el mar se abrió en 12 fracciones, porque cada tribu pasó por un camino propio, y esto se refiere a lo que está escrito en Salmo 136:13. ¿Cómo fue el milagro del mar? El milagro del mar estaba el pueblo de Israel enfrente del mar, pero no se divide como en las películas. Ven que en las películas es muy famoso que se divide nada más. Abre un camino y todo ama Israel pasa por él. Según lo que se desprende y se entiende de esta cita, está que se abrió en 12 canales, uno para cada tribu, para que fueran. Si ustedes hacen las cuentas, no es posible que en una sola noche pasara todo el pueblo a través de todo ese camino. ¿Y en cuánto entonces debía abrirse el mar para que pudiera pasar tanta gente? Si ustedes recuerdan una reflexión que leímos acerca de, ¿cómo le titulamos? Emuná versus logística. Emuná versus logística. En esa reflexión, Emuná versus logística, en que vemos todo lo que hubiera sido necesario para movilizar a todo el pueblo de Israel, a toda esta cantidad tremenda de gente, o algo así. Entonces decían, no, por eso muchos incrédulos, muchos que son eruditos en algunos campos, dicen: es imposible, no puede ser. Pero si abrió 12 canales para que cada canal pasara una de las tribus, porque estaban cada uno con su tribu, en ese ordenadamente, y con 12 canales pudieron pasar en toda una noche y llegar del otro lado del Yam Suf. Lea la cita, por favor, ¿cómo dice? Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Exactamente, dice: dividió el mar en partes. Y también en otra cita dice: porque tus senderos, tus caminos en el mar, como tus caminos, tus senderos, es porque fue en 12 canales que se abrieron en el Yam Suf. Y esta es, como lo dijimos, el séptimo milagro. El octavo milagro es que se solidificaron las aguas como zafiro, ónix y cristal, para que las tribus se viesen las unas a las otras, ya que la columna de fuego los iluminaba. Y a eso se refiere lo que está escrito en el Salmo 18:12, que las aguas se solidificaron como
zafiro, ónix y cristal, transparentes, para que se vieran una tribu a la otra, porque pasaron por 12 canales distintos. ¿Qué dice la cita? 18:12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Por el resplandor de su 11, 12 y 13, léelo, ¿por qué? Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ahí está, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. A eso se refiere donde que las aguas eran como nubes de los cielos que se podían ver de este lado y de este otro, porque la nube dice que los acompañaba. Aquí dice así, que se endurecieron y se veían las unas a las otras, que la columna de fuego los iluminaba, y a eso se refiere lo que está escrito. Es decir, que el agrupamiento de las aguas fue como el de las nubes del cielo, como el cielo mismo en pureza. Como el cielo mismo en pureza. Eso es lo que por eso fue como zafiro, ónix y cristal. Continuamos y dice, el noveno, que salieron de las aguas de las aguas del mar, salieron aguas dulces que podían beber, y a esto se refiere a lo que está escrito en Shemot 15:8, que manan. ¿Cómo que manan? ¿Del lecho del mar mana agua? ¿De lo solidificado mana agua? No, por eso dice en Shemot 15:8, habla del verso completo, por favor. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Que manan, Shemot 15:8, de las aguas solidificadas, de las aguas saladas, salía agua dulce para el pueblo de Israel. Ahora, el 10º milagro, que es el último, que después de que bebieron de ellas, los que quisieron, lo que sobró se solidificó y se hizo en forma de pilas, como está escrito, se apilaron las aguas, ese mismo verso, ¿sí? Donde dice, se juntaron las aguas. Ya después de que ya estaban solidificadas, y de ahí volvieron a ser líquidas y siendo dulces para los que quisieran beber, nuevamente se solidificaron y se hicieron como una columna o pilas. Dice, se amontonaron las aguas. Y esos fueron como muro. Fueron como unos muros. Bueno, estos son los 10 milagros que ocurren al pueblo de Israel en lo que es el cruce del Yam Suf, del Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, ya vamos a terminar solamente con algunas cosas más, porque ya nos ganó un poco el tiempo. Ahora, tenemos otros 10 en la Mishnah 5. Tenemos otros 10 milagros, pero estos 10 milagros ocurrían en el Bet HaMikdash, el templo sagrado de Jerusalén. Dice así, 10 milagros ocurrían para nuestros antepasados en el Bet HaMikdash. Nunca una mujer abortó a consecuencia del mal olor de la carne de los sacrificios. Nunca la carne de los sacrificios despidió mal olor. Nunca se vio mosca en lugar donde eran matados los animales. Nunca el sumo sacerdote sufrió una polución en el día del perdón. Nunca las lluvias apagaron el fuego de los leños que allí se encontraba. Nunca el viento desvió la columna de humo. Nunca se encontró defecto en el sacrificio del hombre y en los panes y en el templo que estaban parados en el templo
Cuando estaban parados, estaban apretujados, mas cuando se posternaban, lo hacían espaciosamente. Nunca una serpiente o un escorpión dañó a alguien en Jerusalén, y nunca un hombre le dijo a su prójimo: el lugar es demasiado estrecho para que pase la noche en Jerusalén. Muy bien, no podemos ver todos estos milagros ni explicarlos, pero me gustaría explicarlos aquí. Que dice, nunca se vio mosca en el lugar donde eran matados los animales. Y el anterior, donde dice, nunca la carne de los sacrificios despidió mal olor. ¿Cuándo una carne despide mal olor? Cuando se echa a perder, exactamente. Eso es exactamente. Debe recordarse que muchas en las fiestas de peregrinación es una multitud de gente. Cada varón está obligado a ir a Jerusalén y no ir con las manos vacías, esto es, que lleve una ofrenda, pero una ofrenda animal. Hay muchos que están teniendo una doctrina totalmente errada para robar a la gente, que utiliza este texto, lo que son las cosas. No quieren la Torah, no quieren nada de los mitzvot, nada de mandamientos, lo que dice que ya lo anterior es pasado, lo que anterior ya no se puede cumplir, etcétera, etcétera, pero cuando se trata de esta cita, la utilizan mucho. Y no se presentará ninguno vacío delante de mí, es decir, que yo voy a llevar ofrenda. Entonces les piden dinero a los feligreses, a los adeptos. No, error, mal. Hay tantos errores ahí que no los podemos ni siquiera abordar. Pero bueno, en las fiestas de peregrinaje, lo que es Pesach, Shabbot y Sukkot, estas se tenía que ir cada varón, que ya era por ejemplo, un bar mitzvah, ya a los 13 años, ya tenía la obligación de ir ante el Eterno. Y así cada año. En esto había una multitud de gente. Y todos llevaban sus sacrificios. Entonces había mucha carne que esperaba el turno para lo que era ofrecido o para que era comido, etc. Y todos estos, ninguno despidió mal olor, es decir, que ninguno presentó señales de putrefacción. Nada se estaba echando a perder, a pesar de que había tantos y tantos. Eran muchos sacrificios, mucha carne, y ninguno de ellos presentaba signo de putrefacción. Esto es solamente obra de un milagro, sobre todo en tiempos calurosos. ¿Y en dónde está situado Am Israel? En Eretz Israel hay épocas muy calurosas. Y como sabemos, el calor acelera lo que es este proceso de putrefacción. Las cosas se echan a perder más rápidamente, entre más calor. Nunca se vio una mosca en el lugar donde eran matados los animales. Hablábamos de que eran multitudes de sacrificios. Y en estos 24 anillos que había para poder hacerle la shechtá al sacrificio, bueno, es un matadero. Y siempre que hay calor, sangre y todo esto, hay moscas. Muy cerca de donde viven algunos de nuestros hermanos hay un matadero. Y siempre hay mal olor, y siempre hay moscas en sus cercanías. Y era un milagro en el Bet HaMikdash
que en el templo sagrado de Jerusalén, que no hubiese mosca alguna en los alrededores y que la misma carne no despidiese mal olor, porque esto es kabod para Hashem. Es un milagro que se hacía en favor de todos los del pueblo de Israel, para que fuera la boda de Hashem fuera lo más honorífica posible. Muy bien, también dice que nunca las lluvias apagaron el fuego de los leños que se encontraban, obviamente en el altar, lo que es donde se quemaban los sacrificios, en el atrio. Ahí estaba la intemperie, viento, agua, llovía, y pese a que llovía o la cantidad que llovía, siempre estaba encendido el fuego del altar. Esto es más que nada un milagro, y no importa qué tanto soplara el viento, siempre había la columna de nube que se alzaba de manera vertical, siempre. Y nosotros vemos que en cualquier lugar donde se está quemando, por ejemplo, cualquier cosa, el viento esparce el humo, no lo deja en forma horizontal, sino que lo esparce, lo desvía, y esto nunca sucedió en el Bet Hamikdash. Para que tengamos en cuenta que lo que es el Bet Hamikdash, siempre hubo milagros, y esto también nos hace entender la perpetuidad, la grandeza de lo que es el templo sagrado de Jerusalén y de los korbanot, de los sacrificios que se deben de llevar. Teníamos un tema que, por cierto, vamos a extender, un tema donde veíamos si es cierto o no que el templo literal de Jerusalén queda obsoleto, y si solamente es espiritualización de todas estas citas, lo cual no es cierto. Vamos a extender un poco ese tema, pero será en otra ocasión. Vamos a dejarlo por hoy y continuamos la próxima semana. Estudien las Baraitot, lo que es el capítulo 6 de nuestro material, para que nosotros podamos enseñarles acerca de precisamente ese capítulo. Bueno, Shalom Ubrachot.